aquí a la iglesia y escucho el mensaje y así como llegué, así me salí. Lo mismo de siempre, me aburro, me enfado y me da hasta sueño. Bueno, algunos da sueño por cansancio, ¿verdad? Pero en fin, nos da sueño, hermanos. ¿Por qué? Porque no le encontramos el sabor espiritual en este caso. Sí, yo espero no darle tanta vuelta a este asunto, pero Pablo está indicando algunas cosas importantes, pero habla de alguna manera de, el autor dice, la espiral descendente del pecado. Yo no sé, Daniel, qué vieron en esta mañana, en la lección, o más bien, perdón, qué vieron en la lección. Yo lo vi un poco concordar con el espíritu de profecía y con lo que menciona este hombre respecto en esta ocasión de la lección. No vi por ahí que se saliera tanto de, a lo mejor es un poco muy superficial, pero parece ser que ahora no hubo tanta desviación, por así decirlo. Se enfoca más, pues, un poco lo que dice Pablo en este sentido. Y hay algunas palabras ahí que debemos andar en Cristo. Andar en Cristo. ¿Qué es andar en Cristo? Porque él dice en cuanto a la pasada manera de vivir. Bueno, nos recita de Efesios capítulo 17 al 32, que es en lo que él está tratando Pablo en esta segunda parte, ¿verdad? De la unidad. Acuérdense que la primera parte habla de la unidad en Cristo y la segunda parte hay consecuencias que impiden llevar la unidad, pero que él de alguna manera está enfatizando para que pueda haber esa unidad. Muy bien. Así que dice una pregunta aquí, ¿cómo aboga Pablo para que los creyentes vivan de una manera que fomente la unidad de la iglesia? Capítulo 10, versículo 17 al 32. ¿Qué bien? Habla totalmente ahí el sermón, lo que él está diciendo. ¿Qué puede fomentar como un obstáculo o algo que pueda servir para la unidad? Aprender la verdad como es en Jesús, no como yo quiera o como... El primero está mencionando que no tengamos la mente entenebrecida, hermanos. ¿Ve? Y menciona versículo 19, versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Cuántos de aquí fomentamos el estudio de la Biblia diario? A ver, levanten la mano los que están estudiando la Biblia diario. O los que estamos estudiando la Biblia diario. O que estamos leyendo la Biblia diario. ¿Verdad? No es lo mismo leer que estudiar. ¿Verdad? Y algunos pues obviamente la leemos. Pero debemos de estudiar la Biblia. A ver, ¿cuántos? Levantemos la mano. Pues casi la mayoría, y otro, ¿verdad? Que por ahí no lo estudia. Por lo tanto, hermanos, es necesario tener el conocimiento respecto a la palabra de Dios, pero también andar con Cristo. ¿Cómo puedes andar tú con Cristo? Vuelvo a repetir nuevamente. ¿Qué es el andar con Cristo? ¿Qué es andar con Cristo? Elena de Juárez habla pone el ejemplo del apóstol Juan, el discípulo amado. Estar a los pies de Jesús. ¿Cómo era el carácter de Juan? Hijo de trueno. Era hijo de trueno. Era rebelde al principio. Rebelde, ¿qué más? No, más de rebelde, hermano. Era rencoroso, era peleonero. O sea, si alguien le quería, él rebatía. Él era broncudo, no era cualquier cosa. Si él defendía sus derechos y era ambicioso. ¿Eh? Así que tenía no un carácter muy, muy hermoso. Como ustedes lo pueden ver a la vuelta después de que conoce a Cristo. Y entonces, ¿cuál es la solución? ¿O cuál fue la solución por la cual Juan cambió su carácter? No él. Contempló a Cristo. A ver. ¿Por qué se le dice el discípulo amado a Jesús? A este amado. ¿Por qué? Porque siempre estaba en los pies de Jesús. Es algo interesante, hermano. Contemplaba a Jesús. Que él contempló a Jesús y
machistas, qué difícil es humillar el corazón. Y aún para algunos que a lo mejor también nos cuesta trabajo humillar el corazón. Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros humillar el corazón, Dante? ¿Cómo podemos humillar el corazón ante Dios? ¿Saben que solamente contemplando el carácter de Jesús? Miren, les leo aquí una parte. Esto se encuentra en el libro del El Camino a Cristo, de hecho. Dice aquí, dice, el discípulo amado, el que más plenamente llegó a reflejar la imagen del Salvador, no poseía por naturaleza esa belleza de carácter, no, solo hacía valer sus derechos y ambicionaba honores, sino que era impetuoso y se resistía bajo las injurias. Sin embargo, cuando se le manifestó el carácter divino de Cristo, vio su propia deficiencia y este conocimiento le humilló la fortaleza y la paciencia. Escuche bien, ¿qué fue lo que contempló? La fortaleza de Jesús, la paciencia de Jesús, el poder de Jesús y la ternura de Jesús, la majestad y la mansedumbre que vio en la vida diaria del Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que lo humilló? Es su hermano. Pero él permitió. Pero al contemplar a Jesús fue que él fue cambiando su forma de vida. ¿Cuánto tiempo recomienda la señora Juárez en el deseo a todas las gentes que contemplamos a Jesús? Diario. Todos los días. Todos los días. Por lo menos, ¿qué? Una hora. ¿Cuánto dura usted leyendo sus 3 versículos diarios? Perdón, capítulos, hermanos. Unos 15, 20 minutos, media hora, dependiendo, ¿verdad?, de la lectura. Así que, hermanos, esas son algunas cosas que enfatiza Pablo. Recuerden, la mente puede llegar a ser entenebrecida si nosotros no contemplamos a Jesús. El diablo busca la manera de cómo hacer revivir lo que antes eras. Si ya conociste a Cristo, hay cosas por ahí que todavía tienes profundas, escondiditas, que si tú le haces caso al diablo y dejas de contemplar a Cristo, hermano, va a llegar el momento en que tu mente se va a llegar a ser una ¿qué? Una mente entenebrecida. ¿Y qué? Y va a ser una ignorancia voluntaria, porque dice aquí, ajenos a la vida de Dios. ¿Cierto? Una persona que no se consagra a Dios, que no contempla a Dios, ¿qué pasa? ¿Dónde está su mente? En las cosas. Si no está con Dios, está en el mundo. En los deseos egoístas. Y la vida de Cristo no le parece ¿qué? Atractiva. Le parece aburrida. Así que, hermanos, necesitamos en un momento dado, dice, por la ignorancia en que ellos hay, por la dureza de su corazón. Es necesario, hermanos, que nuestro corazón lo dejemos que el Espíritu de Dios ¿qué? Lo ablande. Pongamos atención acá porque voy a hacer preguntas. Así que, hermanos, en este sentido, tenemos que ver que la mente no divague en la vanidad del mundo. Eso es lo que está cuidando Pablo, la mente de los efesios y de los judíos. Que no sean como los otros gentiles, que tienen la mente entenebrecida. Que por más que les dices y por más que les dices y por más que les dices, ellos viven su vida como si nada. No hay cambios, hermano, no hay cambios. Sin embargo, vemos que existe solución para esto. El andar con Cristo. Volvemos nuevamente. El andar con Cristo. ¿Qué es andar con Cristo? No me lo han contestado. Dale. Romanos 8, versículo 1 dice, de modo pues que aquel que está en Cristo, no, Romanos 8:1,
¿Sí? No estoy diciendo 2 Corintios 5:17. Ok, sí, sí, Romanos sí. 8:1 dice que ninguna condenación, todos aquellos que andan con Cristo, ninguna condenación hay para ellos. ¿Sí? El que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando vamos al comentario bíblico adventista, dice que andar en Cristo o estar en Cristo es una relación diaria, personal, con Él. Eso es estar en Cristo, eso es andar con Cristo. Una relación diaria con Él. Gracias, Dani. Creo que aquí Dani dio un paso muy bueno, dio una idea importante de que debes de saber, hermano, de que diariamente, ver, ahora tiene mucho sueño, ver. Debes de saber que donde tú andas, Cristo anda contigo. Debes de saber que donde tú estás, Cristo anda contigo. Por eso cuando tú vas a hacer algo indebido, tú debes de pensar muy bien porque Cristo anda contigo. Si vas a dar un mal paso, debes de cuidar porque sabes que Cristo anda contigo. Y eso por fe lo creemos, hermanos. Y la pregunta es, ¿será cierto que Cristo anda contigo? ¿Sí o no? Amén. ¿Estás tienes la certeza o no tienes la certeza de que Cristo anda contigo? Amén. Así es, hermano. ¿Qué caso tendría nosotros decir que somos cristianos si no andamos con Cristo o Cristo no anda con nosotros? ¿Qué caso tendría? Oye, vive tu vida igual que cualquiera, porque pues obviamente, ahora, si yo me digo ser cristiano y vivo una vida desordenada, con una mente entenebrecida, hermanos, ¿qué creen que estoy haciendo? Alejándome de Cristo y contristando a quién. Ahí viene. Causas por las cuales, ¿qué? Entristecemos, ¿qué? Así que el andar con Cristo, hermanos, es andar con Él, hablar de Él, pensar en Él, platicar con Él, alabar su nombre. ¿Saben que la alabanza dice que es como, dice el hermano Juan, que es como la oración? Así que, pues bueno, no tendrás una voz muy hermosa, pero créeme que cuando traes una canción espiritual, vas a experimentar algo maravilloso en tu vida. Es algo diferente. Y qué mejor que aprendas textos bíblicos y que traigas un texto bíblico. Ahora, cuando alguien necesita una palabra de aliento, el Espíritu Santo te va a indicar qué es lo que le tienes que decir y no te va a costar trabajo. ¿Quién mencionaba hace un momento que ahorita hay mucha gente muy enferma, ¿sí es cierto? Pero hay gente muy desanimada también que necesita palabras de aliento. A veces la mayoría de las personas se refugian en qué. Ahorita los vicios andan por donde quiera, hermanos, más bien, ¿qué vicio hay? De cigarro, Sí, de tabaco, de alcoholismo. Ayer fui a la casa cerveza. Nicolás de Obispo. Escuché ahí con unas señoras, 3, 4 dijeron que sus esposos viciados en la borrachera. Y uno ya murió y que el otro ya está por morir. Y bueno, en el vicio. O sea, dices, bueno, ¿qué está pasando? Y entre más es un consumismo de bebidas alcohólicas y tabaquismo, hermanos, que es tremenda la cosa. Aparte, estamos hablando de algo ligero y estamos dejando a un lado las drogas. Sí. Pero mucha gente se refugia atrás de ello, hermano. Y entonces, pues, es necesario, pues, llevar ese mensaje, predicar ese mensaje. Ahora, ¿cómo voy a predicar ese mensaje si yo no lo estoy viviendo? Yo puedo tener una apariencia aquí y puede ser otro allá. Puedo vestirme muy bien aquí, pero puede ser alguien diferente allá. ¿Sí me explico? En las apariencias. Vamos a tratar este asunto con respecto a lo que dice Pablo cuando utiliza la metáfora de ¿qué? De la ropa. De la vestimenta. ¿Cuánto dura usted sin bañarse o con la misma ropa? ¿O no se ha calado por ahí cuánto dura usted con la misma ropa?
No le dé pena. Entonces se quedan pensando. Daniel. Sí, hermanos, miren, estamos estudiando el capítulo 4 del libro de los Efesios. La semana pasada estudiamos del 4 hasta el 16 y vimos que la unidad debe de ser en los dones o por medio o a través de los dones espirituales. No podemos llegar a la unidad nada más así porque sí, como el mundo la dice. Olvidémonos de nuestras diferencias, fijémonos en lo que sí estamos de acuerdo y entonces todos felices, todos contentos. La Biblia no enseña esto. La Biblia dice que para poder estar unidos, debemos de estar unidos a través de los dones del Espíritu. Eso lo estudiamos la semana pasada. Pero en el mismo contexto, a partir del versículo 17, Pablo sigue diciendo y exhorta a quienes en aquel tiempo los efesios que ya habían recibido el Evangelio, que ya habían recibido a Cristo, y al igual nosotros hoy, nos exhorta que ya no andemos como antes, o que ya no andemos como la otra gente. ¿Sí? Y aquí, bueno, se me ocurre hacer una pregunta. Hermanos, ¿por qué en las iglesias grandes de 100 miembros, por decir un número, por qué aquí en nuestra iglesia, que somos poquitos miembros, por qué no hay unidad? ¿Por qué no hay esa unidad que Dios a través de Pablo nos está diciendo que quiere que haya? ¿O sí hay, o sí hay la unidad? ¿Cómo ven ustedes? ¿Sí hay la unidad o sí tenemos la unidad que Pablo quiere, o Dios a través de Pablo quiere que tengamos? ¿Estamos unidos o no estamos unidos? ¿Cómo ven? No, no, no. Debería de ser, pero no es. Ustedes ven que ahorita por ahí recuerdo que unas personas por ahí dijeron, en Morelia es uno de los distritos donde hay más grupos pequeños, donde hay más separados. Entonces esto nos está diciendo que no hay unidad, porque hay unos allá, otros por acá. ¿Cuál es la razón? Amós capítulo 3, no, perdón, hermanos, me estoy equivocando. No recuerdo ahorita la cita, pero dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Ahora, si nosotros notamos en Efesios capítulo 4, versículo 17, empieza Pablo a decir que no hagamos las cosas como las gentiles lo hacen. Ahora, tú y yo podemos estar en la iglesia, tú y yo podemos estar en un templo, tú y yo podemos estar dentro de una organización, tú y yo podemos ser adventistas. Pero ¿saben cuál es el problema? Que ciertos adventistas van a estar siguiendo a Cristo, van a estar siguiendo la palabra de Dios, pero otros que se dicen ser adventistas solamente, ¿qué van a estar haciendo? Siguiendo al hombre. Haciendo lo que Pablo está diciendo en el versículo 17. Andan como los gentiles, hermanos. En la iglesia misma adventista hay personas o hay hermanos que nos decimos ser adventistas, pero no leemos la Biblia, no guardamos el sábado como se debe, no leemos el don profético, no practicamos algunas cosas que Dios nos ha enseñado, y entonces es por eso que no puede haber esa unidad, porque mientras unos siguen a Cristo, otros siguen al mundo, aunque estén dentro de la iglesia. Miren lo que dice Pablo aquí en el 17, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué será andar en la vanidad de la mente? ¿Yendo al cine? ¿Yendo al baile de música? ¿Viendo películas del mundo? ¿Leyendo literatura del mundo? ¿Qué más se les ocurre? Televisión, haciendo cumpleaños, haciendo fiestas, haciendo esto. Hermanos, eso es conforme a la vanidad. Entonces, y llega el sábado, y llegan el sábado a la iglesia los que siguen a Cristo, y llegan el sábado a la iglesia, al mismo lugar, los que andan en la vanidad de la mente.
Quiero preguntar, ¿puede haber unidad? No, hermanos, no. Se ha dicho en las iglesias, no hay unidad porque los hermanos disidentes o los hermanos extremistas, ellos son los que dividen. No, hermanos, eso no es así. Lo que divide es la vanidad de la mente. Lo que divide es que no todos buscamos a Cristo como deberíamos. Uno solamente estamos en el lugar, pero la mente anda en otro lado. Lo que hace la división es que unos buscan a Cristo y otros buscan al mundo. Ese es el problema, ese es el detalle. Hemos puesto muchos ejemplos, o este ejemplo muchas veces. ¿Han visto un ring de una bicicleta? Sí. El centro, Sí. y han visto los rayos de la bicicleta. Todos los rayos empiezan de afuera hacia adentro. Afuera están separados, pero en el centro, ¿qué pasa? Todos se unen. Así somos los cristianos. Supongamos que el centro de la rueda es Cristo. Si todos buscáramos a Cristo, ¿qué pasaría con los miembros? Todos estaríamos unidos, hermanos. Por eso vuelvo a repetir lo que está diciendo Pablo. El problema es que no todos buscamos a Cristo. Otros andan buscando dinero, algunos andan buscando poder, otros andan buscando títulos, otros andan buscando tantas cosas. Y ese es el detalle por el cual no podemos llegar a la unidad. Ahora, respecto a el espiral descendente del pecado. ¿Has estado o hemos estado luchando con ciertos pecados que no podemos dejar? Con ciertos malos hábitos, con ciertos defectos de carácter. Nos hemos propuesto y hemos dicho, otra vez volví a caer en esto, ya no lo voy a volver a hacer. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la razón? Miren lo que dice el don profeta. Los israelitas fueron inducidos al pecado precisamente cuando se hallaban en una condición de ocio y seguridad aparente. Tú ponte a reflexionar, hermano, cuando caes en pecado. Dante, jóvenes, adultos. Cuando tú caes en pecado, tú ponte a pensar, y la mayoría de las veces en que tú y yo hemos caído en el pecado es porque estamos de ociosos. No trabaja. Ah, ya fui a la iglesia, ya guardé el sábado, ya leí mi año bíblico. Ay, deja descanso, una seguridad aparente. Y ahora como ya hiciste todo aquello, tú piensas y yo pienso que merezco. Ah, ya, déjame ver la tele al fin que ya fui a la iglesia, ya fui el 10. ¿Me doy a entender lo que estoy diciendo? Y entonces cuando estás en ese momento de ocio, Satanás llega y te toca. El ocio y la complacencia propia dejaron la ciudadela del alma sin resguardo alguno y entraron pensamientos viles y degradados. Los traidores que moraban dentro de los muros fueron quienes destruyeron la fortaleza de los sanos principios y entregaron a Israel en manos de Satanás. Así precisamente es como Satanás procura aún la ruina del alma. Antes que el cristiano peque abiertamente, se verifica en su corazón un largo proceso de preparación que el mundo ignora. La mente no desciende inmediatamente de la pureza y la santidad a la depravación. O sea que esto se llama como poco a poco, la corrupción y el delito. Se necesita tiempo para los que fueron formados en semejanza de Dios se degraden hasta llegar a lo brutal o lo satánico. Ahorita tú y yo estamos aquí, pero no sabemos dónde vamos a acabar si nos descuidamos, hermanos, si le hacemos caso a Satanás o si pasamos mucho tiempo de ociosidad. Por la complacencia, por la contemplación nos transformamos. Y ahí llegamos a lo que decía Jaime. ¿Cómo puedo ser transformado? ¿Cómo puedo llegar a ser como Cristo? Bueno, a través de la contemplación. Pero el principio también funciona con lo malo. Si yo estoy contemplando en mi vida diaria al hombre, si yo estoy contemplando el dinero, si yo estoy contemplando la sensualidad, si yo estoy contemplando el vicio, ¿qué va a pasar conmigo? En lo que yo contemplo, en eso me voy a convertir. Al nutrir pensamientos impuros en su mente,
el hombre puede educarla de tal manera que el pecado que antes odiaba se vuelve agradable. Por eso tú vas a ver, hermanos, que se han ido, nos hemos ido alejando poco a poco, y alguien viene y dice la palabra de verdad, ¿y qué dice? Ya empezó. Dice cosas raras. Ya empezó a decir cosas raras. Se siente muy santo. No es para tanto. ¿Me doy a entender? Cree que sabe mucho. Cree que sabe mucho. Pero el problema es que no ve que la degradación ya no puede hacer ver las cosas como realmente son. Y entonces empiezan a hacer comentarios como estos. No es tan malo ir al cine. No es tan malo que se escuche música secular. Al fin que es música para enamorados, es música de amor. No es malo ver la novela. ¿Qué tiene? Me doy a entender, porque la mente está entenebrecida. Y unas personas que tenemos la mente así de entenebrecida, no podemos llegar a la unidad con las que no la tienen. Termina diciendo así: la mente se educa en la familiaridad con el pecado, tanto que aún los que fueron una vez dotados de una conciencia sensible, a la cual hubieran horrorizado tales escenas, se vuelven empedernidos y se espacían en estas cosas con ávido interés. Hermanos, tengamos cuidado con lo que contemplamos, porque en eso que contemplamos, en eso nos vamos a convertir, y entonces nos vamos a meter en el espiral descendente del pecado, hasta que en vez de odiarlo, lo amemos y nos espaciemos alegremente en él. Y ni así no vamos a poder llegar a la unidad de la que estaba hablando Pablo en el capítulo 4 de Efesios. ¿Han ustedes visto alguna fruta o algún producto impedernido? ¿Está duro? ¿Está bueno? No. ¿Está bien maduro? Un aguacate. No sirve, ¿no? Es polvo. Entonces, así es lo mismo, hermano. Fíjense, dice la hermana Juárez que toda la creación y la vegetación y la naturaleza tiene semejanza con lo espiritual. Así de fácil. Acuérdense, hermana Pati, hermana, el segundo libro de Dios es la naturaleza. Y la naturaleza nos enseña, tiene que ver mucho también con la vida espiritual. Así que gracias, Daniel, por el comentario. Bien, entonces ahora Pablo habla acerca de la ropa, vestirse de nuevo, es decir, dejar la ropa vieja y vestir una ropa diferente. ¿Qué pasaba anteriormente? ¿Qué decía la historia que en cuanto a, bueno, lo que mencionan que los judíos tenían una cierta ropa? No tenían un ropero lleno de ropa, sino que tenían una sola ropa, ¿verdad? Era como su personalidad, esa ropa que usaban, no fácilmente se la quitaban o se despojaban de ella. Exactamente. Dice que traían una túnica que les llegaba hasta las rodillas y ya nomás un chalequito aquí. Cubrirse del calor nada más, hermano. ¿Cuánta ropa tienes? Hay personas que exhiben sus ropas, exhiben sus zapatos, uno y otro, un montón de zapatos que tienen, un montón de ropa. ¿Y qué me pongo de ropa? No tengo. Todavía preguntó, no tengo ropa. Y quiero comprar más. Y compro ¿Me explico? más. Así que, hermanos, ¿qué es despojarse de la vieja ropa? ¿Y qué es vestirse de la nueva? Una transformación completa. Una transformación completa, Cristi. Voy a leer un poquito del comentario acerca de esto que se está diciendo. Dice: debemos despojarnos de una vez y para siempre de la antigua naturaleza pecaminosa y no debemos nunca volverla a recibir. Podemos volver a recibirla, y aquí el consejo es no volver a recibir, o sea, ya nos despojamos de esa naturaleza, con la ayuda de Cristo no volverla a recibir. Sigue diciendo: el manto de justicia debe reemplazar a los trapos de inmundicia de la justicia propia. Fíjense que lo que mencionaba ahorita Daniel, que nos habló acerca de la mente entenebrecida, pues de que ya no hay sensibilidad, llega el momento en que pierdes la vergüenza. Si había algo que te daba vergüenza, Ya, ¿no?
cuando conoces a Cristo, ahora ya no te da vergüenza. Y lo peor de todo es que llegas a defender eso que te causaba vergüenza. ¿Ve? Hasta allá podemos llegar. ¿Quiere comentar algo? Okay. Muy bien. Entonces, sigue Pablo diciendo que es necesario, hermanos, un cambio en tu vida. ¿Cómo se puede producir un cambio en tu vida entonces? ¿Cómo puedes quitarte esa ropa vieja y ponerte el manto de Cristo? Ponerte la ropa que Cristo te ofrece. ¿Cómo? Dice ahí en Efesios 4:23, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, Ajá. ¿sí? Que es criado según Dios en justicia y en santidad verdadera. ¿Qué es la justicia y qué es la santidad? La justicia de Cristo. No justicia propia, por eso dice La justicia justicia de Cristo. verdadera. ¿Qué es la justicia? ¿Cuál es la justicia de Cristo? ¿Tendrá que ver con la justificación por la fe? ¿La que Cristo te imputa? ¿Qué piensan ustedes? No se le queden viendo a Daniel, ¿no? A ver qué piensan, hermanos. Acuérdense que habla de la justificación de la fe, Pablo, y también habla de la santificación. Justicia impartida y justicia Sí, imputada. exacto, así es, así es. ¿Qué hace una persona cuando se entrega a Cristo? ¿Recibe qué? La justicia que imputada. Porque por sus propias justicias son como trapos, ¿qué? Inmundicia. Así que tiene que recibir la justicia de Cristo y andar en la verdad. Y andar en la verdad significa, hermanos, una vida santificada. Es decir, irte esforzando con la ayuda de Dios, con la ayuda de Jesús, para llevar una vida santificada. Porque diariamente vas a tener obstáculos, vas a tener tentaciones. Y el viejo hombre como que va a querer revivir. ¿Sí me explico? Te va a querer jalar. Es una lucha. Claro que sí. Pero dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Así que, hermanos, dice aquí, versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, relacionado con lo que está hablando acerca de los otros gentiles, si empero habéis oído y habéis sido por él enseñados como la verdad está en Jesús, y a que dejéis la pasada manera de vivir, el viejo hombre está viciado conforme a los deseos del error, y a renovarnos en el espíritu de vuestra mente y vestir el nuevo hombre, creado conforme a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Ve, ahora usted puede medir su vida con Cristo. Hoy puede usted medir su vida con Cristo. Y usted puede pesarse, puede decir hasta qué nivel estoy yo del carácter de Jesús. Su vida espiritual, su vida del caminar con Cristo, ¿a qué nivel está? ¿O será que ahora yo me voy regresando y me voy regresando al mundo y me voy regresando al mundo? Y como no queriendo, pues sí, vengo a la iglesia y todo, alabo, predico y doy una buena explicación, pero ¿no será que yo me estoy retrocediendo como el cangrejo? Que aquí ven, ay, qué bonito predique, qué bonito explique y todo eso, pero mi vida va en retroceso. Ya estoy volviendo al viejo hombre. Ya estoy volviendo a los mismos hábitos. Ya me está gustando lo que antes no me gustaba. Eso es un retroceso, hermanos, y eso es peligroso. Por eso Pablo está animando a que la gente que, porque él bien sabía que algunos como que les andaba por ahí atrayendo lo que los otros gentiles estaban haciendo, y por eso les está enmarcando bien.
tengan cuidado de no regresar. Despójense del yo, despójense del viejo hombre y vivan una vida en Cristo Jesús en santidad. Cuando un ratero va a asaltar a alguien y le dicen, lo despojó, ¿de qué lo despojó? Y a veces hasta les quitan los tenis, dice Daniel. Lo despojó, lo dejó sin nada. Así debemos de despojarnos nosotros. Despojarnos de los Despójate. hábitos, de tantas cosas. Tú sabes muy bien qué pecado es el que estás acariciando, Silvia. Tú sabes muy bien qué pecado te está gustando a ti. Y que por ahí lo tienes bien acariciadito, bien acojinadito. Y Dios lo sabe. Jesús lo sabe. ¿Ves? Y en esta mañana Jesús a través de su Espíritu Santo está hablando a tu corazón para que te despojes y saques todo ese cochinero que hay adentro. Saca todo eso. ¿Ustedes en algún momento han hecho alguna limpia de algún cuarto o algún lugar donde tenían tantas cosas? Que al último dicen, mira nada más, mira nomás qué cochinero. Nosotros pensábamos que ni siquiera teníamos nada y mira nomás qué cochinero estás sacando. Y empiezas a hacer una limpia y empiezas a sacas un montón de cosas. Usted imagínese eso. ¿Cuántas cosas tendremos por dentro que tenemos que entregarle a Jesús? Y hacer una limpia a través del Espíritu de Dios. Pero despojarse, hermano. Usted necesita abrir el corazón y despojarse. Querer despojarse. Sacar el cochinero y entrégueselo a Jesús. Entrégueselo. Y entonces podremos andar una vida en Cristo Jesús. Dani y después Cristi. Si quieres, Cristi. Veíamos exactamente eso cuando estudiábamos la lección, que no nos damos cuenta nosotros a veces de la magnitud del pecado. Ahí están esos deseos engañosos, ahí está ese hombre viciado. Y no nos damos cuenta, estamos acostumbrados a vivir con un pie en el mundo y con otro pie en la iglesia. Decía que cuando nosotros nos despojemos de ese hombre viejo, es como decía un pastor, mátenlo, pero no lo dejen revivir, porque puede revivir y va a ser peor. Va a ser peor es cuando estamos entenebrecidos, ni nos damos cuenta que ya revivió, volvemos a lo mismo. Dice, el pecado es un factor que desintegra la vida. Es un cáncer que crece en el cuerpo espiritual. Si los hombres se dieran cuenta de la esclavitud y la corrupción que les acarrea el pecado, este aparecería como es en realidad. El pecado es algo espantoso. Su verdadero carácter está oculto hasta que esclaviza a sus víctimas. Los deseos de la carne son engañosos porque prometen felicidad, pero traen tristeza. Prometen libertad, pero te están esclavizando. Prometen que el pecado quedará inmune, no pasa nada. Pero son los resultados, va a venir el resultado de que hayamos hecho lo malo. Y va a traer esto, destrucción a nuestra vida. Entonces, por eso el consejo, despojémonos completamente y no volvamos a ese hombre o a esa naturaleza que tenía. En pocas palabras, una resolución ya. Urgente, de ya. Ahorita te doy la presentación, Dani. Quiero leer La maravillosa gracia de Dios, página 223. Dice, si se le estudia, hablando de la palabra de Dios, obra en el corazón, sometiendo toda característica no santificada. El Espíritu Santo desciende para convencernos de pecado y la fe que surge en el corazón obra por medio del amor de Cristo, conformándonos en cuerpo, alma y espíritu a su voluntad. ¿El qué? El estudio de la palabra de Dios. El estudio y la obediencia. Porque una cosa es estudiar la Biblia y otra cosa es obedecerla. ¿Sí me explico, hermanos? Sí. ¿Cuántos de nosotros aquí nos confiamos en la palabra de Dios y la obedecemos? Por eso decíamos, no es lo mismo tener la información que obedecer. Que obedecerla, exactamente. Entonces, cuando nosotros obedezcamos confiadamente, con fe, hermanos, vamos a tener ese cambio.
se va a producir ese cambio. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar. Hay cosas que a lo mejor son muy fuertes para nosotros, pero con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos lograr. Adelante. Así es. Sí, hermanos, la parte creo que estamos estudiando es la parte del lunes, un cambio de ropa dramático. Bueno, la ropa en la escritura, bueno, ya sabemos que es la justicia propia. Esa es la ropa que no sirve. Así es. Y la justicia la nueva ropa es la justicia de Cristo. El don profético dice que Cristo no va a cubrir con su manto de justicia cualquier pecado acariciado, cualquier pecado que nosotros estemos comentando. Hoy muchos cristianos dicen, no, pues yo soy pecador, yo tengo este mal hábito, yo tengo este defecto de carácter, pero Cristo con su manto me va a cubrir todos estos defectos. Mentira. Este es un engaño de Satanás. Primero el pecado se tiene que vencer con la ayuda de Dios, y una vez que se venza, entonces Cristo ahora sí te da su manto de justicia. Hay 3 pasos en la conversión del cristiano: la justificación, la santificación y la glorificación. La justificación ya Cristo te la dio a ti y a mí, sin merecerla, por gracia. Y muchos de los cristianos, incluso adventistas del séptimo día, nos conformamos con esto. Ah, no, ya Cristo me justificó, pero nos queremos saltar el segundo paso. Ya Cristo me justificó, directito al cielo. Mentira. Olvidamos el segundo paso, que es la santificación. La santificación no la va a hacer Cristo, no la va a hacer Dios en tu vida. ¿A quién le corresponde? A mí. A ti y a mí. Solos no vamos a poder, pero con la ayuda de Dios esto lo podemos lograr. Por eso Pablo dice: en el nombre del Señor Jesús y bajo su autoridad, el apóstol amonesta a sus hermanos que después de haber hecho profesión del evangelio no debieran conducirse como lo hacían los gentiles. Hermanos, facilito, clarito. Tú voltea a ver allá afuera qué es lo que hacen los gentiles. ¿Qué es lo que hacen? Ya enumeramos hace rato algunas cosas. Ah, bueno, celebran cumpleaños, se van de paseo por allá no sé a dónde, a la playa. ¿Qué? Saltan, Bailan, ¿verdad? Se van al cine. Bueno, todo eso que tú ves que hacen los gentiles, tú no lo hagas. Es lo que dice Pablo. Pero lamentablemente los dirigentes de hoy en día de las iglesias cambian el mensaje y dicen: no, háganlo. Ustedes también tienen derecho a divertirse. Ustedes también, eso no es tan malo. No, los que escuchen que digan que hagan esto son extremistas, son fanáticos, son disidentes. Hermano, pues entonces Pablo era el fanático y el disidente y el extremista, porque Pablo está diciendo que no hagan aquellas cosas. Hoy en día se reúnen, y esto lo voy a decir porque por ahí me llegó, se reúnen los esposos, se reúnen las esposas, se reúnen el matrimonio y hacen una fiesta de enamorados. San Valentín. Y ya ni siquiera se esperan a San Valentín, ya lo hacen en otras fechas. Rosas por aquí, rosas por acá, globos. Hermanos, qué ridiculez. ¿Acaso no sabemos que estamos viviendo el día de la expiación? ¿Acaso no sabemos que tenemos el mensaje cuál es el mensaje que debemos de predicar? ¿Acaso el mensaje hoy es de enamoramiento? ¿Acaso el mensaje es hoy que te reconcilies con tu esposa, con tu esposo? Hermanos, qué tonterías. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, sino que estos que habían profesado el evangelio debían de demostrar por su medio de su comportamiento diario que se habían convertido de corazón. O sea que hay medias conversiones, o conversiones nada más de nombre, pero hay conversiones de corazón. Ahora que fueron enseñados en la verdad, tal como es en Jesús, tiene que haber un cambio de su vida, decidido en su vida y en su carácter. Cuando conocemos a Cristo, cuando conocemos el evangelio, tal como es en Jesús, debe de haber un cambio, hermanos. Si tú en el mundo y yo en el mundo andábamos en el cine, andábamos en los cumpleaños, andábamos en el San Valentín, andábamos enamorados por allá, en el mundo, y ahora conocemos la verdad tal cual es en Jesús y andamos igual,
Díganme de qué sirve. ¿Cuál fue el cambio? ¿Para qué? Simplemente entonces nada más tomamos el nombre de Cristo para decir que yo ya soy creyente, pero mi vida sigue exactamente igual. Y Pablo no era el único que decía esto. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 20 al 22. Porque si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez se enredan en ellas y son vencidos, su postrimería viene a ser peor que su principio. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Ay, Pedro, espérate, cállate que hablas muy duro. Y eso ofende a los hermanos. Pues qué disidente era Pedro y qué sin amor era Pedro, según el amor o el falso amor que hoy entienden las religiones. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Así que tengamos cuidado, hermanos. No vaya a ser que Cristo nos presente la verdad tal cual es en Jesús, nos presente su ley, nos presente sus estatutos y nos haya quitado aquel manto sucio mundanal y nos haya dado el suyo. Pero no vaya a ser que nos volvamos, aunque estemos dentro de la iglesia. Pensamos que estando dentro de la iglesia ya estamos bien, ya estamos limpios. Acuérdense de la moneda perdida. ¿Dónde estaba perdida? En la casa. No vaya a ser que Dios nos dio su manto limpio de justicia y entonces nosotros hagamos lo que la puerca. Vayamos a revolcarnos al pecado, vayamos a revolcarnos en el cielo. Todo porque pensamos que no está mal, o todo porque pensamos, o nuestros dirigentes nos dicen que no está mal. No, entonces estamos bien. Tengamos cuidado. No vaya a ser, hermanos, que nos encontremos en esta situación. Sí, creo que esto es algo bien claro, hermanos, y pues que cada uno de nosotros tome lo que pues el Espíritu perfeccione este mensaje en nosotros y nos diga en qué estamos equivocados para tener una transformación por medio de la contemplación de Cristo. ¿Quiere comentar algo? Adelante, hermano. Sí, pues la escuela sabática de la semana pasada nos dice que la iglesia nos dice que con nuestras fallas tenemos que regocijarnos en Cristo. Pero pues aquí Pablo nos dice que no, que tenemos que adoptar una nueva vida en Cristo. Okay. Y allí en la iglesia nos dice que nuestras fallas estamos bien, que estamos adoptados por Cristo. Debemos Que declarar así nos quieren, pues. Que así nos quiere Cristo. Y no, aquí Pablo nos dice que tenemos que adoptar una vida en Cristo, ¿no? Así. Diferente, una nueva. Ok. Muy bien, creo que es claro. Es importante aclarar que una persona no necesita ser buena para acercarse a Dios. Claro. Eso hay que tenerlo bien claro. Una persona tiene que ir a Cristo como está, pero no se va a quedar como está. Por eso Pablo está hablando de una renovación, un cambio. El hijo pródigo, ¿qué hizo el padre? ¿Lo dejó todo sucio con la ropa que llevaba? No, lo recibió, así como estaba todo sucio, pero después que se bañó y le puso un vestido nuevo. Traigan el vestido nuevo para vestir a mi hijo. No lo dejó como estaba. Entonces, que quede bien claro eso, hermanos. ¿Sale? Porque también dice el hermano Juan Camino a Cristo que mucha gente está esperando a ser bueno para acercarse a Dios. Ese es una terrible engaño del diablo, es un extremo tremendo, ¿eh? Así que, pues bueno, vamos a ver, por lo cual dice Pablo, dejad la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí empiezan algunos problemas, ¿verdad? Algunas situaciones que hay, pero también viene la solución. ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué? Al habla, el don del habla. ¿Ha usted estudiado el libro que tiene la hermana White, La voz
su educación y uso correcto. Y fueron los libros que yo estudié, hermanos, y créanme que me ayudó como no tienen idea. Si tú eres de las personas que se soltaba y hablaba y decía cuánta cosa y ahora te das cuenta que de toda palabra ociosa que de los hombres que Darás cuenta. pues piensa para hablar las cosas, hermano. Y que ya me hizo enojar aquí el otro y empiezas a soltar un montón de palabras. Que después dices, ¿por qué dije tantas tonterías? Después tiendes a arrepentir. Tenemos que educar que con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo que la lengua, la voz. Pero la voz es un don que Dios da. Dale. Sí, Jaime, con respecto de lo que tú mencionabas hace un momento, es verdad que Cristo ama al pecador, pero odia al pecado. Ahora, en el caso de los efesios que estamos viendo en Efesios 4, no eran personas nuevas. No eran personas que nunca conocieron y que apenas iban conociendo. Pablo no está hablando de esas personas. Pablo está hablando de personas que ya conocían, que ya sabían, que habían recibido el Evangelio y les está aconsejando que no sean como los gentiles, que no vuelvan atrás. Entonces ahí quería hacer la diferencia. Miren, hermanos, yo sé que todos hemos luchado o estamos luchando con algún pecado y ahora Dios a través del don profético nos enseña cómo vencer aquel pecado. Y yo creo que esto es demasiado importante. Miren lo que dice aquí. La gracia de Dios obra por la renovación para transformar la vida. No basta un mero cambio externo para ponernos en armonía con Dios. Hay muchos que tratan de reformarse corrigiendo este mal hábito o aquel otro. Y esperan de este modo llegar a ser cristianos, pero están comenzando por mal lugar. Nuestra obra comienza en el corazón. O sea, nosotros por nuestra propia cuenta decimos, a ver, ya no voy a hacer esto, de aquí en adelante ya no lo voy a hacer. ¿Y qué pasa? Por ti mismo te Exacto, pues. exacto. ¿Qué pasa? Volvemos a caer. No, ya no voy a comer aquello. ¿Y qué pasa? Por eso dice aquí, estamos empezando malas cosas. ¿Cómo entonces yo puedo vencer el pecado? ¿Cómo puedo yo vencer aquel mal hábito? Ya sea del habla, ya sea de gusto, ya sea de lo que sea. Miren, si se la estudia y obedece, la palabra de Dios obra en el corazón, sometiendo toda característica no santificada. ¿Qué tengo que hacer? ¿Luchar con las tentaciones? ¿Luchar con el pecado? ¿Qué debo de hacer según esto? Estudiar más, leer la Biblia. El Espíritu Santo desciende para convencernos de pecado y la fe que surge en el corazón obra por medio del amor de Cristo, conformándonos en cuerpo, alma, espíritu a su voluntad. En pocas palabras, deja de luchar con aquel pecado. Deja de luchar con los pecados, tú no vas a poder vencerlo. ¿Cuál es la clave? Lee más la Biblia. Lee más la Biblia. Y cuando tú hagas más esto, el Espíritu Santo va a descender y entonces te va a dar fuerza para poder dejar aquello que por tanto tiempo luchaste. Sí. Bueno, ya nos da una repasadita de eso. Dice, airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Estamos hablando de cosas que dijimos que no nos ayudan a mantener, ¿qué? Una unidad en el Espíritu o en Cristo Jesús. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, antes trabaje obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Ninguna palabra torpe, dice aquí esta versión, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, para que dé gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual está sellados para el día de la redención. Y se quedan, dicen ustedes, bueno, ¿y eso qué? Pues tiene mucho que ver, hermano. ¿Cuántos de aquí somos enojones? ¿Verdad? Yo creo que varios somos enojones. Airaos dice, pero no pequéis. ¿Qué significa esto de airaos, pero no pequéis? Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pues te puedes molestar, pero tampoco que salga. Cuando una persona, cuando a veces estamos enojados, hermanos, es necesario, es bueno tomar decisiones cuando estamos enojados.
Dominio propio. ¿Cómo podemos nosotros doblegar una situación así? Ya mencionaba Daniel, por nosotros mismos no. Es cierto que por ahí siempre va a haber diferencias entre hermanos, va a haber situaciones, pero dice, airaos, pero no pequéis, ¿sí? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, no estemos, ¿qué? Con resentimientos, enojados y esperando el momento para cuando se ofrezca por ahí le regreso lo que me hizo y cuánta cosa. ¿Sí me explico, hermano? Porque eso te va a llenar tu corazón de ¿qué? De amargura. Y una de las cosas que también debes sacar tu corazón es la amargura. ¿Saben que solamente así puede vivir un cristiano en paz, tranquilo, vivir una vida cristiana? Y cuando usted empieza a fomentar estas características que está mencionando Pablo, que son negativas, pero que a la vez si las dominas, llegan a ser por un momento positivas, pues estás dando un buen testimonio, sin darte cuenta. Van a ver tu diferencia y tu reacción en un momento dado. Imagínense Juan, que era muy broncudo, que era muy peleonero, y ahora que empieza a hablar del amor y ahora ves un manso cordero, una persona mansa. ¿Qué testimonio no da una persona así? Cuando lo llegaron a conocer cómo era y ahora cómo es. Y lo sigue dando a través de su palabra. ¿Sí me explico? Entonces, pues, dice, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca. Dice la hermana en Joyas de los Testimonios que, no recuerdo el tomo, pero sí dice que la obra misionera de Satanás es que la crítica. Andar hablando de las personas, criticando a las personas, degradando a las personas, hermano. Y dice el rey Salomón que estos chismes son como cuando avientas una piedra al agua y empieza a hacer una onda más grande y más grande y más grande. El problema se está haciendo más grave. Y dice que los chismes también, dice el libro de Proverbios, Salomón, que son como un bocado suave. Que cuando estás chismeando, no hombre, ¿en serio? Y ahí estamos. Ay, mira nada, ay, sí es cierto. Y ahí estás deleitándote en el chismerajo de la persona. Están haciendo quedar mal. ¿Estás qué? Degradando el nombre y estás degradando a la otra persona. Lengua mordaz, dice el Proverbios, la lengua es un arma que mata. El músculo más difícil de controlar. Y esa es una de las cosas que no permite que haya unidad dentro de la iglesia. Que ya un grupito aquí, que ya un grupito acá, que ya un grupito allá, y cada quien sus exclusivos. ¿Cuál es la unidad? Ninguna. Entonces es el cuidar las palabras, hermanos, el don del habla. Acuérdese usted, palabras de vida del gran maestro también habla del don del habla. Es un don que Dios nos ha dado, utilicémoslo, hermanos. ¿Para qué? Para lo que Dios nos ha una vida, unas palabras santificadas, hermanos. Qué mejor que unas palabras santificadas. ¿Ven? Bien, hermanos, creo que ya estamos tardando. Así que debemos de ponerle gracia a nuestras palabras, hermanos, cuando hablemos que edifiquen. Dice aquí en Obreros Evangélicos, página 128. La religión de Jesús ablanda cuanto haya de duro y brusco en el genio y suaviza lo tosco y violento de los modales. Fíjense lo que hace Jesús. Hace amables las palabras y atrayente el porte. Aprendamos de Cristo a combinar un alto sentido de la pureza e integridad en una disposición alegre. Un cristiano bondadoso, escuche bien, un cristiano bondadoso y cortés es el argumento más poderoso que se pueda presentar en favor del cristianismo.
Un cristiano, ¿qué? Bondadoso. Bondadoso y cortés. ¿Saben ustedes que hoy en día ya se ha perdido esos principios? La cortesía, la bondad. Sí. Usted sube hacia una combi de transporte público. ¿Y cuántos somos corteses en ese? No, la gente viene aparte. Ya ahorita ya no, ya por la igualdad, por lo que implementaron y todo ese rollo. Pues cada quien su rollo, y ahora se aguanta, ¿no? Y vienes con las bolsas cargando arriba de la combi, vienes así, y pues vienes así porque nadie te quiere La ayudar. pañalera y Nadie el te ayuda. chiquillo. Sí, exactamente. Es ya raro que ahorita sucedan esas cosas, hermanos. Son principios que de alguna manera, aunque pareciera que para algunos no es importante, pero para Dios sí. Y es un testimonio, hermanos, quieras o no. Ahora, cuando tú reflejas estos principios, obviamente, a algunos pues les parece bien, a otros no les parece tan bien, porque lo arguyen en sus corazones, ¿no? Pero qué mejor dar un buen testimonio, ¿no? Dice aquí que el cristiano bondadoso y cortés es un argumento más poderoso que se pueda presentar en favor del cristianismo. Y sigue diciendo, las palabras bondadosas, ¿las qué? Palabras bondadosas. Sí, hablamos palabras bondadosas, hermanos. Sí, nuestras palabras son bondadosas, hablamos con bondad. O somos muy toscos y bruscos todavía. Dice aquí, son como el rocío y suaves lluvias para el alma. La Escritura dice de Cristo que la gracia fue derramada en sus labios para que supiese hablar en sazón palabras al cansado. Isaías capítulo 50, versículo 4. Y el Señor nos recomienda, sea vuestra palabra siempre con gracia, para que dé gracia a los oyentes. Imagínense que usted está en un ambiente donde pues hay personas que están acostumbradas a hablarse hasta de mentadas de mamá. Hay un lugar por aquí en Michoacán que dicen que el saludo, bueno, ¿verdad? El saludo es casi una mentada de mamá. Creo que es en A Zaguayo. Guerrero también. En Zaguayo, creo por ahí es el lado de Zaguayo, de por ahí de la barca, entonces para allá. Y que si te enojas, más te la dicen. Sí, no, sí. Entonces, ¿qué diferencia hay? Bueno, hay una gran diferencia en cuanto a un cristiano, esté donde esté, hermanos, va a dar un buen testimonio cuando fomenta las palabras bondadosas y con sazón. Es un argumento, hermano. Así que por todo el mundo puede decir lo que tú quieras, pero si tú permaneces firme en estos principios que no fallan y que es Dios a través del Espíritu Santo que inspira estas palabras, es un argumento donde quiera que tú estés y vas a dar un buen testimonio. ¿Me explico? ¿Y qué tal al revés? Cuando también saben que eres cristiano y te escuchan decir cosas. Lo que mencionaba Daniel. Imagínate nada más Qué chasco. que llega a pasar eso y que de repente, por ejemplo, no, pues hablas tanto la palabra de Dios y hablas de la palabra de Dios y todo el mundo te conoce que eres el hermano y que la palabra de Dios. Pero ¿Y qué cómo es? bonito tienes. Ujú. Te escuchan hablar, te agarran, te ven peleando por ahí o alguna cosa, hermano. Y pues no, pues sí es un chasco tremendo. Dice este Salomón que es como la mosca que le cae a la leche, ¿verdad? Que por ahí. Entonces, sí es algo, son argumentos, hermanos, que tanto puede ser para bien, puede ser para mal. Bien, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros y toda malicia. ¿Creen ustedes que contristamos al Espíritu Santo a veces con nuestra actitud, de nuestras palabras? Claro que sí. Lo contestamos ahí. ¿Con nuestra misma vida, hermanos? De nuestro testimonio, todo. ¿Sí? Todo eso tiene que ver, contristamos al Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo se va de nosotros. ¿Se va de nosotros el Espíritu Santo cuando tú lo contristas? En la lección dice Sí, que que no no, se va, que que se se queda, pero se entristece y ahí yo como que no Que no estuve se- muy convencida porque no creo Sí, que sí. en una circunstancia ya muy extrema se quede ahí. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que el Espíritu Santo se va que ya te abandona? Decían, yo discutía con un pentecostés, porque él dice
recibió el Espíritu Santo ya jamás se puede ir, o sea, ya se queda contigo siempre. O sea, eso es una creencia, incluso eso que trae la lección, eso es una creencia de otra religión, de otra denominación, pero no, el Espíritu Santo no puede estar donde hay impureza. Es lógico pensar que hagas lo que hagas, ahí lo contristas, ahí está triste, pero ahí se queda contigo, no. O sea, eso no puede ser así. Dice aquí, bueno, dice aquí la palabra de Dios, y no, pues dice el Espíritu, dice, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Será que por eso precisamente se toma ese concepto de que fuiste sellado para siempre o qué? Y que no se aparta. Adelante. Sí, hermanos, bueno, quiero hacer un comentario de lo que estaban comentando hace un momento. Tenemos que entender, habla Pablo sobre las palabras, pero podemos malentender lo que está diciendo Pablo, así como hemos malentendido el amor. Para mucha gente, incluso en las iglesias, el amor es lo que hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Te veo que estás mal, te veo que estás pecando, no te preocupes, hermano, todos tus pecados, ahí estás bien, échale ganas. Qué hermano tan amoroso, ¿no? Mira cómo lo está. Pero cuando viene otro hermano y se hace amonestación y se llama el pecado por su nombre, entonces ese hermano no tiene amor. Mira qué malo es, como si él fuera perfecto, ¿verdad? Entonces malinterpretamos las palabras, ¿verdad? Échale una leidita a Mateo capítulo 23. ¿Saben de qué habla Mateo capítulo 23? Ay de ustedes, fariseos hipócritas. ¿Quién mencionó esas palabras? ¿Quién puede decir que Cristo no tenía amor? ¿Quién puede decir que Cristo no está hablando con amor? ¿Me estoy dando a entender? Eso es lo que dice Pablo, airaos, pero no pequéis. La palabra que ahí aparece, airaos, pero no pequéis, es una justa indignación por el pecado. Pero la gente que no conoce esto, bueno, va a decir que ese hombre es un enojón y que ese hombre no tiene amor. Por eso estoy aclarando esto, hermanos, para que no malinterpretemos lo que habla el apóstol Pablo, no malinterpretemos lo que habla la Biblia. Y con respecto a esto de que aparece en la lección, hermanos, bueno, yo también me di cuenta, no es cierto lo que dice ahí. No es cierto que dice que si tú tienes el Espíritu Santo y yo tengo el Espíritu Santo, yo peco, yo me desvío y el Espíritu Santo no se va de mí. Ahí se queda. Lo único que hace es que se pone triste. Pobrecito Espíritu Santo, hermanos. Eso es una locura, eso es una blasfemia, esa es una tontería. Y voy a leerlo en la Biblia para que no digan que Daniel solo inventa o que Daniel dice cosas raras y que a lo mejor Daniel es bien enojón, ¿verdad? Salmos capítulo 51. Salmos capítulo 51, versículo 10 y 11. Dice así la palabra de Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahí es cuando David había cometido aquel gran pecado y está diciéndole a Dios todo lo que él sentía. Versículo 11. No me eches delante de ti, ¿y qué? Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Si el Espíritu Santo no se quita, ¿por qué David tendría que estar pidiendo esto? Nomás estaba triste, pero ahí estaba. Se quita y se aparta. Señor, que se ponga contento el Espíritu Santo. Porque está triste, lo entristecí, no, hermanos. El Espíritu Santo se puede ir. Y en el Nuevo Testamento dice que cuando tú y yo pecamos y no nos comportamos a la altura de la luz que Dios nos ha dado, Dios manda un espíritu de error. Dios quita el Espíritu Santo y te manda un espíritu de error para que creas a la mentira. ¿Se acuerdan del rey Saúl? ¿Qué fue lo que pasó? Dice que le fue dado el Espíritu de Dios y que Dios le mudó el corazón en un momento y le dio de su Espíritu Santo. Pero cuando el rey Saúl se apartó, ¿qué dice que pasó? El Espíritu Santo se fue y vino un espíritu malo a atormentar. Así que estudiemos bien, abramos bien los ojos, porque nos pueden meter alguna doctrina equivocada, alguna mentira, aún en la escuela sabática. Puede ser que el autor lo crea firmemente, puede ser error tal vez de dedo, que no lo creo,
Pero bueno, debemos de estar con los ojos bien abiertos para no creer estas apostasías que por ahí de repente se ven nuestras falsas doctrinas. Muy bien. Gracias, Daniel, por aclararnos esta situación. Y también cuando comemos cosas que nos hacen Así daño, es. ¿usted cree que va a morir el Cosas Espíritu inmundas, Santo? no. No hay pureza, no, el Espíritu Santo no puede Muy estar. bien. Dice aquí, bueno, ya adelantando rápido, en la obra que se hizo en el día de Pentecostés podemos ver lo que se hará mediante el ejercicio de la fe. Los que creían en Cristo fueron sellados por el Espíritu Santo. Cuando los discípulos estaban reunidos, vino un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y Pedro se levantó entre ellos y habló con gran poder. Entre los que le escuchaban había judíos piadosos que eran sinceros en sus creencias, pero el poder que acompañaba las palabras del orador los convenció de que ciertamente Cristo era el Mesías. ¿Qué obra portentosa se realizó? Se convirtieron 3,000 en un día. Por un sermón en el día de Pentecostés se convirtieron más de los que se habían convertido durante todos los años del ministerio de Cristo. De esta prodigiosa manera obrará Dios cuando los hombres se entreguen. Escuchen bien aquí. De esta manera obrará Dios de manera cuando los hombres se entreguen al dominio del Espíritu. ¿Cuándo qué? Los hombres se entreguen al dominio del Espíritu. Entonces, pues, hermanos, creo que es necesario, como volvemos a repetir la ocasión pasada, es necesario entregar nosotros la voluntad del Espíritu de Dios y dejar que el Espíritu de Dios te dirija. Dejar que el Espíritu Santo te dirija. ¿Sí? No podemos emplear ni dirigir nosotros al Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo que nos dirija conforme a la voluntad de Dios. Bien, hermanos, vamos a terminar con la parte del jueves, ya finalmente. Dice, la bondad, bueno, ya hablamos un poco acerca de lo que estamos diciendo, la bondad y la amargura, que es lo que estamos hablando. Creo que ya hablamos acerca de que un cristiano bondadoso, ¿verdad? Sus palabras bondadosas, un cristiano que de alguna manera muestra bondad. Dice, es un argumento que es uno de los mejores argumentos para un verdadero cristiano. Explico eso, hermanos. Creo que Pablo dice, quítese toda amargura y enojo e ira, y voces y maledicencia sean quitados de vosotros y toda malicia. Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Y recuerdan ustedes, es un asunto que tiene que ver casi como el Padre Nuestro. ¿Recuerdan cuando Jesús ora el Padre Nuestro? Primero el hombre tiene que dirigirse a respetar el nombre de Dios y pedirle al Padre. Pero luego pide ¿qué? En el nombre de Jesús. Luego la mitad del Padre Nuestro habla acerca de lo que el hombre necesita, pero también el perdonar a quienes. A los ¿Qué parte toma esto en tu vida cuando tú te das cuenta que Jesús te ha perdonado tanto? Y si alguien te ha ofendido, si alguien te ha dicho, si alguien te ha pues agredido inclusive, ¿crees tú que lo puedas perdonar? ¿Crees que es tu deber perdonar? ¿Creen ustedes que podemos perdonarnos nosotros aquí, hermanos? Si hubiese algún agrado, si hubiese habido algún agrado. Es necesario hacerlo, hermano. Y si Cristo nos perdonó a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los demás? Simplemente ponte a pensar durante tu vida cuánto Dios te ha perdonado y cuánto te ha cuidado, a pesar de que tú o yo hemos sido malagradecidos con Él y le hemos ofendido. ¿Crees que sea algo mínimo cuando tú tengas que perdonarle a alguien alguna ofensa, alguna mala palabra, algún mal insulto que te dio? Quizás a lo mejor golpe, no sé. Pero ¿crees que puedas en un momento dado sanar tu corazón y perdonar a esa persona, perdonar a alguien? Dice, perdonar ¿qué? Los unos a los otros, hermanos. Para que la unidad pueda existir, tiene que haber perdón los unos a los otros. Así que, pues bueno, hermanos, es una maravilla esta parte de que el apóstol Pablo está escribiendo con respecto a lo que es a las normas cristianas, pero que también nos ayudan
a crecer a nosotros espiritualmente de una manera positiva y para poder estar ahí en el cielo. Imagínense a alguien que le ofende algo o aquí, que no perdona, imagínense ahí en el cielo. ¿Podremos estar allá? No. ¿No será que puedes agarrar a golpes a algún ángel por ahí que de repente se le pasó por ahí Por eso no te van a y lo vas llevar, a... Pues, sí. para no que nos no quede. lo golpees. Así que pues hermanos, pidámosle a Dios de su Espíritu Santo. Instruyámonos más, estudiemos más esta parte que el apóstol Pablo está hablando acerca respecto a lo que es a la vida cristiana, hermanos, y con humildad pidámosle a Dios que nos dé de su Espíritu Santo y podamos mostrar esas características que no son comunes en nosotros, pero que con la ayuda de Dios pueden llegar a ser parte de nuestra vida, hermanos. Dios los bendiga. Amén.